Agradezco mucho a Sysmex la invitación para poder compartir con todos ustedes esta actividad. Bienvenidas, bienvenidos. En el día de hoy vamos a ver cómo aprovechar los reportes de Insight en función de la mejora continua. Comparto con ustedes unos avisos en función de cumplimientos regulatorios. Durante la presentación vamos a comenzar con una breve introducción. Vamos a hablar específicamente de los reportes del esquema Insight. Vamos a hablar de los indicadores de desempeño para error sistemático que podemos obtener a partir del reporte, de los indicadores de desempeño para error aleatorio. Vamos a hablar de cómo incorporar especificaciones de desempeño analítica y proceder a una evaluación clínica de los reportes. Vamos a hablar de la métrica sigma y vamos a ver qué podemos hacer a partir de la información de un conjunto de encuestas. Comencemos con la introducción. Esta diapositiva a mí me gusta mucho y habla que en los laboratorios clínicos nosotros solemos juntar muchos datos. Esos datos es necesario transformarlos o trabajarlos para que generen información. La información va a generar conocimiento y ese conocimiento nos va a permitir tomar decisiones. Cuando pensamos en decisiones, pensamos en el cuidado de la salud del paciente y en la mejora continua. Si yo pienso cuál es el objetivo del control estadístico interno de la calidad, yo sé que es detectar cambios en el comportamiento estable de un método de análisis. Entonces, lo que yo pienso que primero con el control estadístico interno voy a juntar datos, voy a analizar esos datos y a partir del análisis de esos datos voy a tomar decisiones que tienen que ser correctas. Acá es donde ingresan los reportes del Insight. Si yo pienso en control estadístico interno de la calidad y lo divido en estas tres etapas que les acabo de mencionar, pienso en recolectar datos y me estoy refiriendo a correr los controles y registrar los valores. Cuando hablo de analizar los datos, pienso en los gráficos de control, las reglas de control, estadísticos e indicadores. ¿Y qué decisiones voy a tomar? Voy a saber si puedo o no liberar una corrida analítica. Voy a poder mejorar mis procesos y, de ser necesario, reemplazarlos o cambiarlos. Pensemos en el análisis de datos. Los reportes del esquema Insight, que es un esquema de comparación interlaboratorio, nos permiten transformar los datos en información. El proveedor envía un material de control a distintos laboratorios. Los laboratorios utilizan en el día a día estos materiales de control para liberar los resultados de sus corridas analíticas. Al final de distintos periodos, los laboratorios van a enviar los datos y estadísticos obtenidos en un periodo determinado al proveedor de los materiales de control. El proveedor de los materiales de control recibe los datos y empieza a organizar un informe en el cual va a incluir los datos del laboratorio y los datos de lo que vamos a ver más adelante del grupo PAR. Ese informe llega a los laboratorios y a partir de esos informes, los distintos laboratorios van a poder contar con una estimación del sesgo y del coeficiente de variación para cada uno de los niveles de decisión médica evaluados, es decir, para cada uno de los niveles del control. Y también va a contar con indicadores, un indicador de error aleatorio y un indicador para error sistemático para cada nivel del control. A su vez, si el laboratorio incluye una especificación de desempeño analítico, para cada uno de sus métodos de análisis, va a poder, para cada nivel de control, contar con una estimación de la métrica sigma, de la incertidumbre de medida, va a poder definir especificaciones de desempeño analítico para error total y para incertidumbre de medida, y va a poder diseñar esquemas de control estadístico interno de la calidad. Mencioné lo que es un grupo PAR. Un grupo PAR está conformado por un conjunto de instituciones o laboratorios que cuentan con el mismo equipo o plataforma. Trabajan con el mismo método de análisis, recurriendo a los mismos líquidos genéricos
el mismo calibrador. Por lo tanto, los resultados generados por los distintos miembros del grupo par de comparación cuentan con la misma trazabilidad metrológica y por lo tanto son comparables entre sí. Hablemos del reporte del esquema Insight. Esta es una imagen trabajada de un reporte del esquema Insight. En el reporte del esquema Insight, nosotros vamos a poder identificar datos que son propios del inserto del material de control, datos que pertenecen al laboratorio participante, datos que pertenecen al grupo par de comparación y indicadores de desempeño analítico para error aleatorio y para error sistemático. Comencemos con los datos del inserto. Lo que están viendo es una porción del reporte del esquema Insight. Y a nivel de los datos del inserto, yo puedo ver los valores asignados, los valores teóricos asignados a cada nivel del material de control para el analito que estamos viendo en este momento, que resulta ser la hemoglobina. Si pienso en los datos del laboratorio, puedo ver en el reporte la cantidad de valores que informó el laboratorio para cada nivel del control, la media, el desvío estándar y el coeficiente de variación que obtuvo el laboratorio para cada nivel del control para el analito que estamos viendo, en este caso, por ejemplo, la hemoglobina. A nivel de los datos del grupo par que podemos ver en el reporte del Insight, tenemos la cantidad de miembros que forman parte del grupo par de comparación, la media del grupo par de comparación, el desvío estándar del grupo par de comparación y el coeficiente de variación relativo porcentual del grupo par de comparación. A nivel de indicadores de desempeños, en el reporte del esquema Insight podemos ver una estimación del sesgo, es decir, las diferencias de las medias, la media del laboratorio y la media del grupo par, expresada en unidades de concentración, expresado en porcentaje, un valor para el índice de desvío estándar y un gráfico para el índice de desvío estándar. Pensemos ahora en lo que son los indicadores de desempeño para error sistemático de medida. Esta diapositiva que estamos compartiendo es muy importante. Tenemos que tener muy claro los distintos tipos de error, a qué característica de desempeño está asociado cada tipo de error y cómo se cuantifica. El error sistemático de medida está asociado a la veracidad de medida y es cuantificado a partir del sesgo de medida. El error aleatorio de medida está asociado al concepto de precisión de medida y se cuantifica a partir del desvío estándar y o coeficiente de variación relativo porcentual. Y si ustedes me dijeran varianza, también sería correcto. El efecto conjunto del error aleatorio y el error sistemático genera lo que es el error total de medida, que está asociado al concepto de exactitud y es cuantificado a partir de la incertidumbre de medida. Por un lado, un laboratorio tiene los valores que obtuvo para los 3 niveles de control. Y en el reporte podemos ver los datos del grupo par de comparación para los mismos 3 niveles de control. El laboratorio va a poder evaluar a partir de este reporte la veracidad del método de análisis en el periodo evaluado, su precisión, va a poder contar con una estimación del error total de medida de la métrica sigma, y así como es requerido por la norma ISO 15189, con una estimación de la incertidumbre de medida. Es muy importante que nosotros entendamos que a partir de este tipo de esquemas de comparación interlaboratorio, nosotros vamos a poder identificar si tenemos un problema con un método de análisis dentro del laboratorio o el método de análisis está teniendo un problema a lo largo de todos los miembros del grupo par de comparación. Es decir, identificar si tenemos un problema puertas adentro o puertas afuera. Vamos a arrancar con el error sistemático, que como mencionamos está asociado al concepto de veracidad y lo cuantificábamos a partir del sesgo de medida.
Comencemos con la definición. Sé que es un tanto aburrido, pero esta es la definición de veracidad de medida y habla de proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. Cuando pienso en un número infinito de valores medidos repetidos, pienso en la cantidad de veces que el laboratorio, un laboratorio particular, procesó el material de control en un periodo determinado, que van a ser utilizados para que el laboratorio estime la media para cada nivel de control. Entonces, si voy al reporte del esquema Insight, puedo ver la media para cada nivel del control. Si hablo de un valor de referencia, estoy hablando del valor convencional de una magnitud, que es un valor consenso, y va a estar representado por la media del grupo par. Si vamos al reporte del esquema Insight, la media del grupo par es el valor convencional de una magnitud. Entonces, la diferencia entre la media del laboratorio y la media del grupo par es o representa el sesgo de medida. En el reporte del esquema Insight, yo puedo ver cuantificado el sesgo de medida de dos formas. La columna que habla de la diferencia de las medias hace referencia a la diferencia entre la media del laboratorio y la media del grupo par de comparación. Por un lado tengo la media del laboratorio para cada nivel del control, y por el otro lado tengo la media del grupo par para cada nivel del control. Si vamos para el nivel 1, puedo trabajar los números obtenidos y acceder al valor de las diferencias de las medias. Lo mismo puedo hacer para el nivel 2 y lo mismo puedo hacer para el nivel 3. Las diferencias de las medias representan una estimación del sesgo de medida en unidades de concentración. Ahora bien, una idea muy interesante y más simple es tratar de estimar el sesgo de medida en porcentaje. Y en el reporte del esquema Insight, esto también lo podemos ver. Para estimar el sesgo en porcentaje a la media del laboratorio para cada nivel del control, le resto la media del grupo par y al número resultante lo divido entre la media del grupo par. Vayamos al reporte del esquema Insight. La diferencia de las medias en porcentaje o sesgo de medida en porcentaje se obtiene con la ecuación que les acabo de mencionar. Podemos identificar con mucha facilidad los valores en el reporte. Vamos para el nivel 1 y obtenemos el sesgo en porcentaje. Vamos para el nivel 2 y obtenemos el sesgo en porcentaje. Y vamos al nivel 3 y obtenemos también el sesgo en porcentaje. Fantástico. Tengo el sesgo en unidades de concentración y tengo el sesgo en porcentaje. Pero lo que tengo hasta ahora son números, ¿sí? Yo quiero saber si ese sesgo, ya sea expresado en unidades de concentración o en porcentaje, es relevante, es decir, es significativo o no es significativo. Es muy grande o no es grande. Es aceptable o no es aceptable. Veamos cómo podemos acceder a este conocimiento o a esta información. En el reporte del esquema Insight se presenta un indicador que se conoce como índice de desvío estándar, que es igual a la diferencia entre la media del laboratorio y la media del grupo par, dividido entre el desvío estándar del grupo par. Es decir, qué tan alejada está la media del laboratorio con respecto a la media del grupo par en unidades de desvío estándar del grupo par de comparación. Existe una norma ISO que establece una categorización para los valores obtenidos para índices de desvío estándar. Si ustedes miran la ecuación que les acabo de presentar, el índice de desvío estándar puede ser negativo o positivo, dependiendo si la media del laboratorio es mayor o menor que la media del grupo par. Ahora bien,
cuando vamos a evaluar los valores del índice de desvío estándar, se evalúan en valor absoluto, el número en módulo sin signo. Según esta norma ISO, que es la 13528, si el índice de desvío estándar es menor o igual que 2, en valor absoluto, el desempeño es satisfactorio. Si está entre 2 y 3, sin incluir al 2 y sin incluir al 3, el desempeño es cuestionable. Si es mayor o igual que 3, el desempeño es inaceptable. Como yo les estaba contando, esta categorización de los valores de índice de desvío estándar está tomado de la norma ISO 13528 en su última edición, que es 2022. Cuando nosotros vamos al reporte del esquema Insight, nosotros contamos con estimaciones del índice de desvío estándar y con un gráfico de interpretación de soporte, que tiene una categorización de los valores obtenidos para el índice de desvío estándar, que es semejante al de la norma ISO 13528, pero establece un criterio de aceptación de 3. Si el índice de desvío estándar en valor absoluto es menor que 3, el desempeño se considera satisfactorio. Y si es mayor o igual que 3, el desempeño se considera inaceptable. A las barras, que en el reporte del esquema Insight están en blanco y en gris, yo le coloqué color para que en la presentación ustedes puedan identificar con mayor facilidad las zonas de aceptación y rechazo. Vayamos al reporte. Pensemos en la ecuación del índice de desvío estándar. Identifiquemos los parámetros que nos van a permitir calcular el índice de desvío estándar para cada nivel del control. Vamos para el primer nivel de control. Estimemos el valor del índice de desvío estándar. Veamos el gráfico en blanco y en gris, el valor del índice de desvío estándar, y coloquémosle colores para poder identificar con mayor facilidad si el valor obtenido es aceptable o no. En este caso es aceptable. Podemos hacer lo mismo con el segundo nivel del control. El valor obtenido en este caso es aún más pequeño es mejor. Podemos ver el gráfico en blanco y gris y aplicarle colores para que sea más fácil identificar si no fue bien o no fue mal. En este caso, resulta evidente que no fue bien. Veamos lo mismo, ya es algo reiterativo para el tercer nivel del control. En este caso, que el valor de índice de desvío estándar sea de 0 es lo ideal, es lo mejor. El índice de desvío estándar es igual a 0. Veamos el gráfico en una escala de blancos y grises y apliquémosle color para identificar de una manera visual y más simple si no fue bien o no fue mal. Recordemos que con este indicador estamos evaluando el error sistemático de medida. Bien, cambiemos de error y busquemos indicadores de desempeño para error aleatorio de medida. El error aleatorio de medida, como les comenté hace un rato, está asociado al concepto de precisión y nosotros lo cuantificamos a partir del desvío estándar, el coeficiente de variación relativo porcentual o la varianza. Cuando yo digo que voy a medir la precisión de un método de análisis, tengo que ser más concreto y decir en qué condiciones voy a medir yo la precisión de un método de análisis. Existen tres condiciones distintas para medir la precisión de un método de análisis. Condición de precisión de medida en condiciones de repetibilidad, en condiciones de precisión intermedia, en condiciones de reproducibilidad. Hablemos de las condiciones de precisión intermedia de una medición. Nos dice condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluye el mismo método de análisis, el mismo lugar y mediciones repetidas del mismo objeto u objetos similares durante un periodo amplio de tiempo, pero que puede incluir
otras condiciones que involucren variaciones. Cuando yo tengo que explicar esto en el entorno de un laboratorio, les digo, bueno, piensen en su control estadístico interno de la calidad, ¿no? Y piensen que ustedes corren los controles a diario y por lo general, al final del ciclo, o sea, un ciclo puede ser un mes, 2 meses, 2 meses y medio, ustedes suelen calcular una serie de estadísticos con esos datos de los controles y calculan una media, un desvío estándar y un coeficiente de variación. Quedémonos con el desvío estándar y el coeficiente de variación en un periodo prolongado de tiempo, que incluye múltiples corridas analíticas, por lo menos una por día, con el mismo o varios lotes líquidos genéricos, con la misma calibración o calibraciones distintas, con varios operadores y condiciones ambientales que son fluctuantes. Y a diario nosotros hacemos el mantenimiento diario del equipo y puede haber o puede darse que en un periodo prolongado de tiempo se incluyan reparaciones. Estas son las condiciones de precisión en condiciones de precisión intermedia. Si yo voy al reporte del esquema Insight y pienso en el coeficiente de variación del laboratorio, en el caso de nuestro ejemplo, entre abril y junio, tengo coeficientes de variación que han sido obtenidos en condiciones de precisión intermedia. Para cada nivel del control, un coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia. Pensemos ahora en las condiciones de reproducibilidad de medida, ¿no? Y hablamos de condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluyen diferentes lugares, diferentes operadores, sistemas de medidas y mediciones repetidas de los mismos objetos o objetos similares. Pensemos en los distintos laboratorios que forman parte de un grupo par de comparación. Pensemos en un periodo prolongado de tiempo. Como son varios laboratorios, hay equipos que son similares, pero ubicados en distintos lugares, con múltiples corridas analíticas, distintos lotes de líquidos genéricos, siempre distintas calibraciones, porque son distintos laboratorios, distintos operadores, distintas condiciones ambientales y edilicias, y se incluyen también mantenimientos y reparaciones. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquitito en estas condiciones, es de esperar que estos coeficientes de variación obtenidos en condiciones de reproducibilidad sean más grandes que los coeficientes de variación obtenidos en condiciones de precisión intermedia. Si yo pienso en el grupo par de comparación y veo el reporte del esquema Insight y busco el coeficiente de variación del grupo par de comparación, voy a obtener una medida del coeficiente de variación en condiciones de reproducibilidad para cada nivel del control. Es de esperar que los coeficientes de variación en condiciones de reproducibilidad para cada nivel del control sean más grandes que los coeficientes de variación obtenidos en condiciones de precisión intermedia para cada nivel del control. Dicho de otra manera, es de esperar que el coeficiente de variación de un único laboratorio en un periodo de tiempo determinado sea menor que el coeficiente de variación del grupo par de comparación para el mismo nivel de control dentro del mismo periodo. Entonces, por un lado, tengo el coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia para cada nivel del control, que es el coeficiente de variación del laboratorio, y tengo el coeficiente de variación en condiciones de reproducibilidad cada nivel del control, que es el coeficiente de variación del grupo par de comparación. Recordemos que el coeficiente de variación del laboratorio tiene que ser siempre menor o igual que el coeficiente de variación del grupo par de comparación. Si esta condición se cumple, implica que el error aleatorio del laboratorio en el periodo evaluado es lo suficientemente pequeño para no generar inconvenientes. Ahora bien, si en un único laboratorio obtenemos un coeficiente de variación que es más grande que el del grupo par de comparación en un periodo determinado, el laboratorio está teniendo un problema con la precisión del método de análisis puertas adentro.
En el reporte del esquema Insight, nosotros podemos identificar con mucha facilidad el coeficiente de variación del laboratorio y del grupo par para cada nivel de decisión médica evaluado. Y en el reporte del Insight se aplican las ecuaciones que ustedes están viendo para saber si el error aleatorio de un laboratorio en un periodo determinado es significativo o no. Si vamos a una porción del reporte del esquema Insight, vemos la condición o las condiciones que acabamos de plantear. Veo por un lado el coeficiente de variación del laboratorio y por el otro lado el coeficiente de variación del grupo par. Y efectuamos la comparación para cada nivel de decisión médica evaluado, es decir, para cada nivel del control. Y podemos ver que para los 3 niveles de control, el laboratorio tuvo una precisión aceptable. Cuando hablo de una evaluación estadística y pienso en lo que es el desempeño, por un lado tengo el error sistemático, evalúo el sesgo de medida y me fijo si me fue bien. Evalúo el error aleatorio, comparo los coeficientes de variación del laboratorio del grupo par de comparación y me fijo si me fue bien. Pero podemos hacer algo un poquitito mejor y hacer participar a lo que son las especificaciones de desempeño analítico. Cada laboratorio debe definir para cada método de análisis qué tanto error le puede permitir para que ese error no invalide la interpretación de los resultados. Actualmente, al día de la fecha, las especificaciones de desempeño analítico están divididas en 3 categorías. Especificaciones de desempeño analítico según requerimientos clínicos, según variabilidad biológica y según lo que es el estado del arte. Cuando yo estimo el error total de medida, para saber si el error total de medida es aceptable o no, lo enfrento a la especificación de desempeño analítico para error total. Cuando hago una evaluación clínica, cuando estimo el error sistemático de medido, lo enfrento a la especificación de desempeño analítico para error sistemático de medida. Cuando estimo el error aleatorio, lo enfrento a la especificación de desempeño analítico para error aleatorio. Y cuando estimo la incertidumbre de medida, la enfrento a la especificación de desempeño analítico para incertidumbre de medida. De esta manera, estoy evaluando los distintos tipos de error desde un punto de vista clínico, considerando la especificación de desempeño analítico que cada laboratorio debe escoger para cada método de análisis, considerando su uso previsto a partir de una fuente válida. Estas especificaciones de desempeño analítico se utilizan para varias cosas: para seleccionar procedimientos de medida, para evaluar procedimientos de medida, para diseñar esquemas de control estadístico interno de la calidad, para proceder al seguimiento del control estadístico interno de la calidad, para hacer un seguimiento de los esquemas de evaluación externa de la calidad, para seguir el desempeño de los métodos de análisis en función del tiempo, para diseñar indicadores y para evaluar los resultados. Cuando yo tomo el reporte del esquema Insight y le agrego a este reporte del esquema Insight una especificación de desempeño analítico para error total, para error sistemático y para error aleatorio, puedo evaluar el desempeño clínico de los métodos de análisis en el periodo evaluado. Pensemos en el sesgo expresado en porcentaje. Recordemos que hemos definido, a partir de una fuente válida, en este caso variabilidad biológica, una especificación de desempeño analítico para error sistemático. El sesgo en porcentaje para cada nivel del control debe ser menor o igual que la especificación de desempeño analítico definida para error sistemático. Y lo que vamos a hacer es evaluar esta situación para cada nivel del control. Entonces, no solo hemos hecho una evaluación estadística del error sistemático, sino que incluyendo de especificación de desempeño analítico para error sistemático, hemos hecho una evaluación clínica del sesgo. Con el error aleatorio podemos hacer algo similar. Tenemos el coeficiente de variación eh, relativo porcentual de cada nivel del control en el periodo evaluado.
Tenemos la especificación de desempeño analítico que el laboratorio ha definido a partir de una fuente válida para este analito, en este caso recurriendo a variabilidad biológica. Sabemos que el coeficiente de variación del laboratorio debe ser menor a esa especificación para que todo esté bien. Y podemos ver a partir del reporte del esquema Insight si esta condición se cumple. Vamos viendo en los 3 niveles de decisión médica si la condición se cumple o no. En los 3 casos, la condición se cumple. Podemos decir entonces que el error aleatorio de medida para cada nivel del control en el periodo evaluado no es relevante. Es decir, el error aleatorio es lo suficientemente pequeño como para no invalidar la utilidad clínica de los resultados. Otro tanto podemos hacer con el error total de medida. La ecuación que nos permite estimar el error total de medida es relativamente simple. Es la que ustedes están viendo. Podemos identificar con mucha facilidad cada uno de los componentes de la ecuación en el reporte del esquema Insight. Sabemos que el error total de medida tiene que ser menor o igual que la especificación de desempeño analítico que el laboratorio ha definido para error total de medida a partir de una fuente válida según el uso previsto del procedimiento de medida. Si esto se cumple, es aceptable, y si no se cumple, es inaceptable. La especificación que se ha escogido para la hemoglobina es variabilidad biológica para error total, que es 3.9. Veamos qué ocurre para cada nivel del control. En los 3 casos, el valor obtenido para error total de medida resulta ser menor que la especificación de desempeño analítico definida para error total de medida. Podemos concluir que desde un punto de vista clínico, considerando la especificación de desempeño analítico definida para el método de análisis, el error total de medida no es relevante. Esto lo que hace es trabajar con una evaluación clínica del desempeño. Comparamos el sesgo con la especificación para error sistemático. Comparamos el coeficiente de variación del laboratorio con la especificación para error aleatorio. Y comparamos el error total con la especificación definida para error total de medida. Ya casi finalizando, vamos a hablar de lo que es la métrica sigma. En el laboratorio nosotros estamos bastante acostumbrados a cuantificar lo que es el desempeño de un método de análisis. Y así lo hacemos cuando cuantificamos al sesgo y al coeficiente de variación relativo porcentual. El sesgo representando al error sistemático de medida y el coeficiente de variación representando al error aleatorio de medida. Si enfrentamos estos parámetros con una especificación de desempeño analítico para error total, en una ecuación que es muy simple, obtenemos el valor de la métrica sigma, que resulta de restarle a la especificación de desempeño analítico definida para error total, el valor del sesgo, expresado en módulo, y al número resultante lo dividimos entre el coeficiente de variación relativo porcentual. Existe una escala que nos permite clasificar qué tan bueno es el desempeño clínico de un método de análisis en función del valor obtenido para la métrica sigma. La escala es la que ustedes están viendo en esta diapositiva. Si volvemos al reporte del esquema Insight y consideramos una especificación de desempeño analítico para error total obtenido a partir de una fuente válida, en este caso variabilidad biológica para la hemoglobina, recordamos la ecuación de la métrica sigma. Podemos identificar con mucha facilidad en el reporte del esquema Insight los distintos componentes para estimar la métrica sigma. Sabemos cuál es la escala para interpretar los valores obtenidos para la métrica sigma. Veamos cómo nos fue para cada uno de los niveles del control. Entonces, simplemente incluyendo una especificación de desempeño analítico al reporte del esquema Insight, nosotros podemos obtener un valor para la métrica sigma para cada nivel de decisión médica evaluado, o dicho de otra manera, para cada nivel del control.
Esta métrica sigma nos va a permitir diseñar esquemas de control estadístico interno de la calidad, trabajar con un seguimiento del desempeño de los métodos de análisis y diseñar indicadores. Para planificar un esquema de control estadístico interno de la calidad es fundamental saber qué tan estable es el procedimiento de medida. Obtener un valor de la métrica sigma en un periodo determinado nos permite cuantificar la estabilidad del procedimiento de medida. Saber qué tantas muestras de pacientes se procesan entre eventos de control y considerar también lo que es la gestión de riesgos. Y así terminamos definiendo qué cantidad de materiales de controles debemos procesar, cuántas veces los debemos procesar, qué reglas de control tenemos que aplicar, con qué frecuencia vamos a correr los controles, qué cantidad de pacientes vamos a incluir entre eventos de control. Este flujograma está tomado de la página del Dr. Westgar. Permite, en función del valor obtenido para la métrica sigma del nivel de decisión médica limitante del material del control, escoger un esquema de control estadístico interno de la calidad apropiado para cada método de análisis. Entonces, resumiendo, nosotros dijimos que en el laboratorio se generan muchos datos. A partir de los datos se obtiene información. La información se transforma en conocimiento y el conocimiento nos permite tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que estar apuntadas al cuidado de la salud del paciente y la mejora continua de la calidad. Cuando pienso en datos, pienso en los valores que yo obtengo al procesar los controles a diario. Cuando pienso información, pienso en cómo esos datos fueron organizados en el reporte del esquema Insight y presentados con sus respectivos indicadores. Cuando pienso en conocimiento, le incluyo el reporte del esquema Insight de una especificación de desempeño analítico. Y además de conocer el desempeño analítico de un método de análisis, también puedo conocer su desempeño clínico e inclusive planificar un esquema de control estadístico interno de la calidad. Y esto nos va a permitir tomar decisiones, saber si podemos liberar o no los resultados de una corrida analítica, siempre pensando en la salud del paciente, tratando de generar resultados que aporten valor al cuidado de la salud del paciente y tratando siempre de trabajar en la mejora de los procesos en función de la mejora continua de la calidad. Ya casi terminando, pensemos o presentemos de manera resumida qué podemos hacer a partir de la información de un conjunto de encuestas, ¿sí? De distintos periodos. Acá ven un periodo abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre, enero-febrero. La norma ISO 15189, en su última versión 2022, nos dice que cada laboratorio debe estimar la incertidumbre de medida para sus métodos de análisis y enfrentar esa estimación a una meta u objetivo. A partir de un conjunto de reportes del esquema Insight, yo puedo trabajar con distintos modelos de aproximación para estimar la incertidumbre de medida típica de un método de análisis. Por ejemplo, el reporte técnico Nortest TR537 nos permite estimar la incertidumbre medida, estimando un componente de incertidumbre medida asociado a posibles efectos sistemáticos, otro componente asociado a efectos aleatorios, estimar la incertidumbre combinada y luego la incertidumbre expandida. La especificación técnica ISO 29914 de reciente edición trabaja con un modelo similar que incluye solamente el componente de incertidumbre medida asociado a efectos aleatorios, como único componente de incertidumbre medida asociado a posibles efectos sistemáticos, la incertidumbre del valor asignado al calibrador para generar la incertidumbre combinada y luego la incertidumbre expandida. Una guía Eurachem nos permite, en función de estadísticos por la media ponderada del grupo par de comparación o el desvío estándar pool de un grupo par de comparación, estimar metas para la incertidumbre de medida o inclusive estimar metas para el error total de medida. Ya finalizando, es muy importante entender que los reportes del esquema Insight son una herramienta para la mejora continua de la calidad. Nos permiten transformar datos en información.
Podemos cuantificar el error sistemático, cuantificar el error aleatorio, planificar y darle seguimiento a esquemas de control estadístico interno de la calidad, estimar la incertidumbre de medida, generar indicadores y trabajar en la gestión de riesgos. Los reportes del esquema Insight son muy valiosos. Espero que la información que he compartido con ustedes les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel, por la excelente presentación. Mil gracias. Abrimos ahora la sesión de preguntas. Ya tenemos varias aquí. Entonces, iniciemos. Excelente. Gracias, Fernanda. Vale, mil gracias a ti. Bueno, Ana Karina Ruelas nos pregunta, si en donde participo no tengo un grupo par, ya que soy la única que procesa en este equipo, ¿cómo me valorarían? Cuando sos el único participante de un grupo par, perdés lo que es la referencia externa. Vas a tener que valorar el error aleatorio a través del coeficiente de variación y enfrentarlo a la especificación de desempeño analítico que vos hayas definido para error aleatorio de medida. Y como una estimación del sesgo de medida perfectible del periodo evaluado, podés acceder a una estimación manual del sesgo de medida enfrentando tu media con el valor teórico del inserto del material de control. Es hacer mejor con lo que se tiene, ¿sí? Entonces, esa es una idea. Vale, gracias. Emerson Ceras pregunta, ¿cómo obtengo la incertidumbre a partir de los datos de reportes tipo Insight? Excelente, bien. Yo trabajo mucho con eso. Existen, como les comentaba, al final de la presentación, al día de la fecha, existen modelos de aproximación para estimar la incertidumbre de medida. El convencional, que es el que veníamos usando hace bastante tiempo, contaba con un componente de incertidumbre de medida asociado a efectos aleatorios y uno asociado a posibles efectos sistemáticos. Se toman los datos de un conjunto de encuestas y se pueden estimar el componente de incertidumbre de medida asociado a efectos aleatorios y a posibles efectos sistemáticos, y de ahí sale la estimación de la incertidumbre de medida. Otros modelos de aproximación que están basados u orientados en la especificación técnica ISO 20914 les van a permitir acceder al componente de incertidumbre asociado a efectos aleatorios obtenido a partir de reportes del esquema Insight, y a eso agregarle la incertidumbre, el valor asignado a los calibradores, y con eso van a poder estimar la incertidumbre de medida con la periodicidad que ustedes definan en su sistema documental. Vale, aquí está Esteban Ibáñez, nos pregunta, en el caso de los distintos tipos de errores, indica que se debe comparar con ese mismo tipo de error en referencia, como el error aleatorio o la incertidumbre. ¿Qué sucede con los errores obtenidos desde cálculo usando otros errores si el que uso para calcular, como el aleatorio, está fuera de rango y calculo con él una incertidumbre que está clínicamente dentro de los rangos? ¿Es algo que puede ocurrir? Puede ocurrir, no sería adecuado que ocurra. Cuando uno lee las guías y protocolos que han sido diseñados para la estimación de la incertidumbre de medida, se dice que los datos que tiene que tomar el laboratorio para estimar la incertidumbre de medida tienen que ser procedentes de un periodo estable de operación. No sería conveniente que tomen datos para estimar la incertidumbre de medida de un periodo en el cual el sistema analítico no está trabajando de manera estable. Mm, Creo que la pregunta tenía varias aristas. Si yo estimo el error aleatorio a partir del insight, lo enfrento a la especificación de desempeño analítico definida para error aleatorio. Si yo estimo a partir del insight del error sistemático de medida, lo enfrento a la especificación de desempeño analítica definida para error sistemático. Perdón, si yo estimo a partir del reporte del esquema Insight del error sistemático de medida, enfrento esa estimación a la meta que yo definí para error sistemático de medida. Y si estimo a partir del reporte del esquema Insight la incertidumbre de medida, lo debo enfrentar a metas que yo debo definir también para incertidumbre de medida.
No quiero alarmar, pero deben ser cuidadosos al momento de escoger estas metas y van a tener que considerar qué tipo de modelo de aproximación ustedes van a utilizar para estimar la incertidumbre medida. Si van a contemplar un modelo que tiene en cuenta el componente aleatorio y el componente sistemático, la meta para incertidumbre medida tiene que ser un poco más permisiva. Si van a usar el modelo de la especificación técnica ISO 29914, la especificación de desempeño analítico para incertidumbre medida debe ser un poco más ajustada. Bueno, Patricia Fontenla pregunta, ¿de dónde conviene sacar los datos de variabilidad biológica para las especificaciones de desempeño? Excelente. Hasta no hace mucho tiempo nosotros buscábamos esos datos en la base de datos de la Sociedad Española de Química Clínica o en la página del doctor Wesker. Hace un tiempo ya considerable existe un estudio colaborativo de lo que se llama EFLM, que es la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, que tiene una base de datos dinámica totalmente actualizada a la cual ustedes pueden recurrir de manera gratuita para obtener las especificaciones de desempeño analítico para error aleatorio, error sistemático, error de medida e inclusive incertidumbre de medida. Vale, gracias. Emerson Ceras pregunta, ¿puedo hallar el sigma objetivo a partir de los datos del reporte Insight? Y si es así, ¿cuál es la importancia del sigma objetivo? Asumo que con sigma objetivo se están refiriendo a la especificación de desempeño analítico. Para el área de hematología, es conveniente tomar esas especificaciones de desempeño analítico de una fuente válida que podría ser estado del arte o variabilidad biológica. Es claro que se pueden, recurriendo a los datos de un conjunto de encuestas, de un esquema de comparación interlaboratorio, recurriendo a los datos de un conjunto de encuestas de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad, pueden definir especificaciones de desempeño analítico según lo que es el estado del arte. Específicamente, en el área de hematología, esas especificaciones son particularmente valiosas para lo que es glóbulos blancos y plaquetas. ¿Por qué particularmente valiosas? Porque pueden definir especificaciones de desempeño analítico según el estado del arte, recurriendo a un conjunto de encuestas, con una doble expresión, en unidades de concentración para niveles bajos y en porcentaje para niveles medios y altos. Eso va a permitir que los sigmas que ustedes van a obtener para los métodos de análisis de los tres niveles sean comparables. Ok, Norma Morales pregunta, ¿el realizar la métrica sigma es por lote o por periodo de tiempo? Eso va a depender de cómo ustedes hagan el seguimiento del desempeño de los métodos de análisis. Por lo general, la mayoría de los laboratorios lo que hacen son estimaciones de la métrica sigma que son mensuales. Ahora, si ustedes en su sistema documental definen que el seguimiento lo van a, en el área de hematología específicamente, que se diferencia de otras áreas por la duración de los lotes de los materiales de control, lo pueden hacer también por lote. Yo se los recomendaría que lo hagan por mes. Vale. Fernando Ventimiglia pregunta, cuando hacemos la evaluación del desempeño, tomamos varios reportes, como explicaste, pero cuando tenés un problema en uno, ¿es correcto eliminarlo para poder hacer correctamente la evaluación? Si no, los datos obtenidos estarían con el ruido de ese error o debemos Bien. anular el error en los equipos, es decir, no informarlos. Bien, es excelente el planteo, pero lo voy a dividir en partes. Si yo con un lote, en un lote, recurriendo a los datos del Insight, logro identificar métodos de análisis que tienen un comportamiento que no es el deseado, yo debería detenerme en ese momento, tratar de hacer lo que se llama un troubleshooting para identificar por dónde viene el error, corregir ese error y asegurarme que el error ha sido y que la corrección del error funcionó verdaderamente. Entonces, si ustedes después van a evaluar desempeño, por ejemplo, recurriendo a lo que es la estimación de la incertidumbre de medida, aplica a lo que les comenté inicialmente, ¿no? Que tienen que tomar periodos de operación estable y no sería conveniente considerar ese periodo de operación inestable que fue resuelto.
Vale, Wilmer Leal pregunta. Para especificaciones de calidad, ¿cómo hago para definir qué error total permisible es el mejor y dónde encontrarlo? Bien. Acá vamos a hablar un poco de la experiencia de trabajar en el área de hematología durante bastante tiempo. Inicialmente las especificaciones de desempeño analítico que andan bastante bien para hematología son las que se sacan o se toman de lo que es el estado del arte. Y una vez que ustedes están trabajando con esas especificaciones y ven que sus métricas sigma dan números muy grandes, empiezan a migrar esas especificaciones a lo que es variabilidad biológica. Y entonces van a poder trabajar muy bien, tomando especificaciones de desempeño analítico tomadas de la base de datos de variabilidad biológica. Y tal vez sea conveniente que para blancos y para plaquetas puedan trabajar con los datos de un conjunto de encuestas para definir especificaciones según lo que es el estado del arte, como les comentaba anteriormente, con un formato de doble expresión, unidades de concentración para niveles bajos y porcentaje para niveles medios y altos. Vale. Otra pregunta. ¿Es el esquema Insight un programa de evaluación externa de la calidad? No, es un esquema de comparación interlaboratorio o peer review. Lo que diferencia al esquema Insight de un esquema de evaluación externa de la calidad es que las muestras no son ciegas. Ustedes procesan, en realidad calculo que procesan en sus laboratorios los controles una o dos veces al día y ya saben qué valor van a esperar. Entonces, la muestra nunca es ciega, salvo la primera vez que la procesan, y tampoco es ciega del todo porque tiene el inserto del material de control. Además, cuando ustedes trabajan los estadísticos en un esquema de evaluación externa de la calidad, en sus formatos convencionales, generalmente evalúan la muestra una vez, ¿sí? A lo sumo les levantan varias muestras, pero evalúan una sola vez las muestras. Acá ustedes con un esquema de comparación interlaboratorio, lo que hacen es tener una grabación de lo que pasa con el método de análisis en el día a día. No son esquemas que se excluyen, un peer review y un esquema de evaluación externa de la calidad, sino que son esquemas complementarios. Pero recuerden que en el Insight, como en cualquier esquema de comparación interlaboratorio, las muestras no son ciegas. Vale. Pregunta Diana Maya. Cuando sale alarma en programa 24/7, pero no se sale de dos desviaciones, ¿qué se debe hacer para hematología? Mm, el 24/7, si yo no me equivoco, de hecho no me equivoco porque lo conozco, es un esquema de comparación interlaboratorio de un fabricante de materiales de control de tercera opinión. Entonces, ¿me podrás ayudar, María Fernanda, de vuelta con la pregunta? Dice que sale alarma en el Cuando 24/7. sale alarma en el programa 24/7, pero no se sale de dos desviaciones estándar, ¿qué se debe hacer para hematología? Y básicamente revisar cómo configuraron las reglas de control en el esquema que ustedes mencionan. Y cómo tienen armada la carta de control, si la tienen con su propia media y su propio desvío estándar. Porque piensen lo siguiente, que ustedes arman una carta de control con media y desvío estándar del proveedor del esquema, esos rangos están muy altos y para que un valor de un control exceda los dos desvíos, tiene que apartarse muchísimo. Tal vez tienen configuradas en el esquema de comparación interlaboratorio que mencionaron eh, algún otro tipo de regla que le genera algún tipo de alarma, pero es muy raro que obtengan una alarma en el 24/7 y el control no exceda los dos desvíos. A no ser que no estén bien configuradas las reglas y tengan configuradas estas reglas como ser la 6X o 41S y demás, que están evaluadas de manera incorrecta, porque para llegar a la evaluación de esas reglas, primero tiene que haber pasado algún otro tipo de cosa. Y algo que no está bien configurado para que pase eso. Vale. Emerson Ceras pregunta. Si se recomienda hallar el sigma de manera mensual, ¿vale hacer lo mismo con la estimación de la incertidumbre? La pregunta es muy buena. Ustedes tienen que tener
Cuando nosotros trabajamos con incertidumbre de medida, primero el laboratorio debe tener muy claro a qué datos puede acceder, escoge el modelo de estimación de incertidumbre de medida y en función de la fuente de los datos define con qué periodicidad va a estimar la incertidumbre de medida. Cuando define la periodicidad, eso lo deja escrito en un procedimiento y le tiene que dar cumplimiento a lo que dejó escrito. Entonces, cuando yo trabajo modelos de estimación de incertidumbre medida en base de esquemas de comparación interlaboratorio, por lo general resulta bastante simple estimar la incertidumbre medida de manera mensual. Vale, yo creo que esta ya es la última pregunta. Norma Morales, en banco de sangre también se realizan pruebas de serología. ¿Se debe Ujú. realizar el esquema de Insight a cada prueba? Eh, Ahora, a ver si yo en banco de sangre también trabajo, o sea, sí sé que ustedes evalúan muestras de sangre en el banco de sangre, son los mismos métodos de análisis que se aplican en el laboratorio y sí sería muy provechoso para ustedes que participen en el esquema Insight y deberían hacer la misma evaluación que hace un laboratorio clínico, con los parámetros que ustedes utilizan y participan en el esquema. Vale, bueno, ya llegamos al final, lastimosamente, que quisiéramos quedarnos acá todo el tiempo, pero ya se nos acaba el tiempo. Entonces, el resto de preguntas serán enviadas las respuestas a los correos con los cuales se registraron. Muchas gracias a los dos ponentes, excelentes sus ponencias como la vez pasada. Les agradecemos a todos por la asistencia y les recordamos, por favor, llenar la encuesta y nos recomiendan, por favor, temas que quieran para las próximas charlas. Mil gracias a todos por su asistencia. Esperamos vernos pronto. Buenas noches, saludos para todos. Vale, buenas noches.